Que Dios les bendiga. Hoy día compartimos la palabra en Marcos capítulo 8, versículo 12 en adelante. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y le apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube, les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. El evento de la transfiguración. Este es un evento que es relatado por Pedro y es prácticamente único en la Biblia. Dice que Jesús se apartó con estos 3 discípulos y los llevó a un monte alto. Y delante de ellos se transfiguró, cambió su aspecto, se transformó. Esta transformación en el griego habla de una metamorfosis. Entonces aparecen también con él Moisés y Elías. Aparecen conversando con Jesús delante de estos discípulos y estos discípulos quedan espantados de lo que están viendo. En ese instante, a Pedro, que era Pedro un hombre muy impulsivo, se le ocurre marcar este momento, perpetuar quizás en el tiempo este momento, porque para él era algo tremendo. O sea, ver a Moisés, ver a Elías y ver a Jesús, para ellos era algo muy impresionante, y dice la Biblia que estaban espantados. Y dentro de ese espanto, Pedro se le ocurre hacer 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Pero las palabras de Pedro prácticamente no fueron consideradas. Pedro es el que hace este relato a su discípulo Marcos, y después también los otros evangelios extraen también de Pedro este acontecimiento. Pedro, el que lo vemos que siempre el primero que habla, el que se le ocurren cosas y a veces no muy certeras. Y aquí nuevamente Pedro piensa hacer lo mejor, pero simplemente no es considerado. Mientras estaban ahí en ese momento tan especial para los discípulos, dice que una nube cubre el monte y desde la nube se escucha una voz que dice: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Para Pedro y para todo judío, el hecho que estuviera Moisés, el hecho que estuviera Elías, era muy importante para ellos. Moisés, un hombre, un héroe para el pueblo de Israel, un hombre que Dios había usado para traer la ley al pueblo de Israel. Por lo tanto, para ellos era demasiado importante. Y es, hasta la actualidad, Moisés un héroe, es un padre de la patria, muy respetado para el pueblo de Israel. Por consiguiente, Elías, aquí Elías estaba representando a los profetas, un tremendo hombre de Dios. Entonces, para ellos era demasiado importante ver esta situación. Este pasaje bíblico de la transfiguración trae una riqueza inmensa. Quizás muchos pueden sacar una tremenda bendición, una tremenda enseñanza de este episodio. Y así lo es. Todos podemos extraer muchas cosas de acá. Pero hoy día solamente nos vamos a quedar quizás con una frase bien pequeña de este pasaje, que es: a él oíd. Fíjese que nosotros en la vida cotidiana que tenemos, queremos escuchar sobre todo respuestas a muchas inquietudes e interrogantes que tenemos, porque las tenemos. Y sobre todo la gente quiere saber mucho de su vida personal y del acontecimiento de mañana.
La incertidumbre se vive cada día, en toda familia, en todo hogar, con respecto de muchas cosas. De trabajo, de salud, de pareja, de familia, de proyectos que vienen. Y quisiéramos saberlo todo porque así somos los seres humanos. Y es bueno saber, es bueno estudiar, es bueno buscar libros y leer, porque el conocimiento nos abre puertas. Eso es obvio. También es bueno escuchar a otros. Dios a nosotros nos dio 2 oídos y una boca. Por lo tanto, también nos está diciendo que hay que escuchar más de lo que hablamos. Sin embargo, podemos seguir escuchando y es bueno escuchar a la gente que está preparada en ciertas materias. Es bueno escuchar de salud al médico. Es bueno escuchar de construcción al constructor, al que se ha preparado. Y así, en todo orden de cosas, es bueno escuchar a los profesionales, es bueno escuchar a los que se han preparado, es bueno escuchar a mucha gente, a los oradores e incluso a los políticos. Y podemos escuchar y buscar muchas cosas. Así somos los seres humanos. Somos buscadores. Buscadores también de las verdades. Y dentro de todo eso nos pasa lo mismo que Pedro. Para Pedro, Elías y Moisés eran hombres connotados, eran hombres muy importantes. Nosotros en la vida cotidiana también podemos encontrar a hombres o cosas muy importantes. Y es bueno escucharla, es bueno respetarla. Dios nunca le dijo a Pedro nada contradictorio, sino que solamente viene esta frase de las nubes y le dice, a él oíd. ¿A quién? A Jesús. A él hay que oír cuando nosotros queremos algo más, cuando nosotros queremos saber algo más, cuando nosotros queremos conocer de nosotros mismos, solamente debemos escuchar a Jesús. Como decía anteriormente, no es malo saber, no es malo aprender, no es malo leer, no es malo conocer otras cosas. Pero dentro de todo, es más importante Jesús. Así como para los judíos, dentro de todo, estos personajes que aparecieron con Jesús eran demasiado importantes. Pero Pedro los quería poner a un nivel. Quería hacer una enramada para Moisés, para Elías y otra para Jesús. Pero Dios, desde el cielo, le estaba diciendo a él oír, a Jesús. Inmediatamente dice que en algún segundo solamente vieron a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Hay cosas importantes en la vida, pero más importante es escuchar la voz de Jesús, es escuchar la enseñanza, es escuchar la guía que Él nos da en el diario vivir. Quizás Jesús no es un héroe que para muchos sea admirable. Para los discípulos, para la gente de antaño, quizás tampoco lo fue. Un héroe que se destinaba a ir a la cruz. Pero la cruz era humildad. La cruz era obediencia. Y Dios nos va a traer respuesta a nosotros también a través de la humildad y a través de la obediencia. Hay gente que quiere respuestas de Dios. Hay gente que tiene muchas interrogantes. Pero Dios requiere del ser humano también la humildad y la obediencia. Y la obediencia es ser hijo de Dios, ser un seguidor de Cristo. Eso va a ser más importante para nosotros. Así que Dios te bendiga. Es bueno conocer de todo, pero no te olvides nunca. A Él oír, a Jesús. Que Dios te bendiga.